Hola, buenos días. Nosotros somos el equipo número 6, que están conformados por Joana Pérez Camacho, Kevin Gael Ramírez Serna, Jocelyn Andrea Hernández Ramírez, Frida Sofía Pimentel Díaz, Adelaida Lady Peñafort Albino, María de los Ángeles López Molina, Arelia Elizabeth Salgado Hernández. Y el día de hoy les vamos a estar hablando sobre el Big Data en el ámbito de la salud. Y bueno, como primer punto tenemos la definición y la Organización Mundial de la Salud nos dice o la considera como el conjunto de datos extremadamente grandes y complejos que pueden ser analizados computacionalmente, esto para revelar patrones, tendencias y asociaciones. Esto especialmente en relación con el comportamiento humano y las interacciones con la salud. Después seguimos con el origen del término. En el año 1989, Eric Larson utiliza por primera vez el término Big Data en un artículo sobre el marketing y cómo se usarán los datos de los clientes en los términos que actualmente conocemos. En 2005, Roger Douglas de Horrell Media acuñó el término Big Data por primera vez, solo un año después de que crearan el término Web 2.0, que se refiere a un gran conjunto de datos que es casi imposible de administrar y procesar con herramientas tradicionales de inteligencia empresarial. Bueno, pasemos a los antecedentes. Estos forman parte de la historia del Big Data. Comenzamos con el primer hecho histórico, que es en el año 1800, en la era antes de Cristo. Se utilizaba métodos de almacenamiento de datos, rudimentarios claramente. Después seguimos con el año 2000 antes de Cristo, que surgen las primeras bibliotecas en Mesopotamia. Lo ocupaban para almacenar y consultar conocimientos. Vamos a lo que es 1963, donde John Grant hace el primer análisis de datos a partir de la era de la peste borbónica, lo cual lo llevó a querer, pues, saber dónde había más contagio. Después nos vamos a 1980, ya un poco más en nuestra era, donde Hermann Holler desarrolla su máquina tabuladora posteriormente, que se conocería como el IBM. Después, en 1943, es cuando surge la primera máquina del procesamiento de datos llamados Colossus. Esta máquina buscaba patrones en los mensajes interceptados a una velocidad de 5.000 caracteres por segundo. Ya es algo muy rápido, ¿no? Después seguimos a 1956. Aquí surge lo que es la memoria virtual, donde el físico alemán Fritz Rudolf Krauss crea una forma de manejar memoria finita como memoria infinita. Esto es esencial para poder procesar información sin límite. Nos vamos ahora a 1962, donde surge el reconocimiento de voz, donde William Dersh, de esta que hemos mencionado antes del IBM, presenta la primera máquina ahora de reconocimiento de voz, lo cual podía reconocer de 16 palabras y 10 dígitos del idioma inglés. En el año 1965 es entonces que el gobierno de Estados Unidos decide construir pues el primer centro de datos para almacenar más de 742 millones de declaraciones de impuestos. Después, en el año de 1989, que es cuando, como se ha mencionado antes, Eric Larson utiliza por primera vez como tal este término de Big Data, que lo utiliza en un artículo sobre marketing. Igual en este mismo año, el científico informático británico Tim Lee inventa finalmente la World Wide Web, como sabemos es la WWE, donde quería facilitar el intercambio de información a través de un sistema. De ahí nos pasamos a 1965. Se construyó la primera supercomputadora, que fue capaz de hacer tanto trabajo en un segundo de lo que puede hacer una calculadora operada por una sola persona en 30.000 años. De ahí, en 1997, Google lanzó su sistema de búsqueda.
En 2001, Don Linney de Grader define las 3B: variedad, velocidad y volumen. En 2005, Roger Moonlas de Already Media acuñó el término Big Data por primera vez. Esto también ya se había mencionado antes. Solo un año después de que se creara el término Web 2.0, que se refiere a un gran conjunto de datos que es casi imposible de administrar y procesar con herramientas tradicionales de inteligencia empresarial. De ahí, en 2010, los datos llegan a las NASAs. Los datos e información recopilados desde el inicio de la civilización hasta el año 2003. En 2016 se generaliza la contratación de expertos en el Big Data. El Machine Learning llega a las fábricas y el Internet de las cosas empieza a implementarlo. De ahí, en 2020, la Big Data se detectó por las siguientes tendencias y predicciones: inteligencia artificial, que es como lo conocemos como la IA, el Machine Learning, se crearon en el análisis de datos masivos. Se crearon más datos en los últimos 2 años que en toda la historia de la humanidad. Cada persona genera alrededor de 1.7 megabytes de información nueva en segundos. Y bueno, comencemos con los objetivos. Eh, Como vemos, la Big Data va a contener varios. Entre estos, los principales sería la mejora en la toma de decisiones. Esto a través del diagnóstico precoz y preciso de las enfermedades, así como optimización de recursos hospitalarios, el monitoreo y seguimiento de pacientes en tiempo real. Nos pasamos a lo que es optimizar procesos, otro objetivo, que es donde la Big Data busca ayudar a optimizar la distribución de los recursos disponibles, así como también anticipar tendencias, que la Big Data quiere o permite identificar patrones y tendencias, lo que va a facilitar la identificación de riesgos de enfermedades, virus o etcétera. De ahí está identificar nuevas oportunidades, que es mejorar en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades con la medicina personalizada, y es posible adaptarse a los tratamientos, a las características individuales de cada paciente, basándose en datos genéticos, ambientales y de su estilo de vida. De ahí otro objetivo sería mejorar la experiencia del paciente. Cada paciente lleva un expediente, mejora el acceso a la información de la salud, monitoreo remoto, atención continua, retroalimentación, mejora la calidad predicción y prevención de enfermedades. De ahí está otro objetivo, es reducir costos, optimización de imágenes médicas, monitorización remota y prevención, historia clínica electrónica eficiente y optimización de la investigación en medicina. De ahí está gestionar riesgos, tendencia y factores de riesgos relacionados con las enfermedades. Ahora pasemos a las tan famosas características principales que son las 10B, 10V. Eh, Entre estas está o son visualización, velocidad, variedad, variabilidad, volumen, vulnerabilidad, valor, volatilidad, veracidad. Y bueno, tenemos el primero que es el volumen. Como sabemos, en la Big Data se va a aplicar estas 10B. Y el primero sería el volumen, que representa o es la cantidad masiva de datos que se generan a cada segundo, minuto, hora o cualquier otra cifra de tiempo estimada. Y en el ámbito de la salud, vamos a ver que la cantidad de datos generadas es inmensa. Por ejemplo, uno de estos datos serían los registros médicos, imágenes y datos de sensores. De ahí tenemos la velocidad. Se refiere a la rapidez con la que se genera y recopilan los datos.
En el contexto de la salud, los datos pueden generarse en tiempo real o con gran frecuencia. Por lo tanto, la capacidad de procesar y analizar los datos en tiempo real resulta crucial. La tercera V es la variedad, que nos quiere decir que la información que se proporciona de estos datos provienen de fuentes diferentes, ya sea desde búsquedas de imágenes hasta datos de temperatura de un lugar concreto, así como formas, estructuras. el- entonces, estas llegan a ser diferentes, lo que supone que cada uno de ellos necesitan ser tratados con herramientas pues transformarlos para que podamos comprenderlos. De ahí está la cuarta V, que es la veracidad. La veracidad se refiere a la procedencia o confiabilidad de la fuente de datos, su contexto y cuán significativo es para el análisis basado en ella a medida que aumenta alguna o todas las propiedades anteriores, la veracidad disminuye. Como quinta V tenemos el valor, que es la creación de una ventaja competitiva distintiva que presupone una buena comprensión de las expectativas y necesidades pues del paciente. Que su objetivo principal en este caso es que obtener la información valiosa y práctica. De ahí tenemos la visualización. Esto se refiere a la complejidad para visualizar datos, la capacidad de visualizar datos y comprenderlos de manera efectiva, ya que la visualización es clave para interpretar grandes conjuntos de datos y comunicar hallazgos de manera comprensible. Séptima V, viabilidad. Esta es la capacidad que tiene, pues ahora sí que la institución de salud para gestionar y manejar los grandes números de datos que se disponen, por lo que es necesario que tengan las competencias adecuadas para que el uso de estos datos sea lo más provechoso posible. De ahí tenemos la octava V, que es variabilidad. La variabilidad en el contexto de Big Data tiene dos significados. El primero, el número de consistencias en los datos. Esto debe ser encontrados por métodos de detección de anomalías y valores atípicos para que ocurra cualquier análisis significativo. La segunda es la multitud de dimensiones de datos que resultan múltiples tipos y fuentes de datos disparables. La penúltima V, la volatilidad, que esta se refiere a que el tiempo en que debe conservarse los datos, ya que antes del Big Data, las instituciones tendían a almacenar datos indefinidamente. Esto debido a su pequeño volumen y apenas suponía gastos. Incluso podía mantenerse en la base de datos en vivos y causar problemas de rendimiento. De ahí tenemos la última V, que es la vulnerabilidad. Se refiere a toda preocupación de seguridad respecto a los datos, ya que se han dado muchos casos de hackeo y violación de macrodatos para posteriormente hacer actividades ilegales con esa información. Y bueno, pasemos a los tipos de Big Data. Vamos a ver que estos se clasifican en datos estructurados, datos no estructurados y datos semiestructurados. Pasamos a los datos estructurados, que son cualquier tipo de datos que se puedan almacenar, acceder, y procesar en un formato fijo. Estos son modelos predefinidos que generalmente son solo textos, además de ser fáciles de buscar y analizar. Tenemos que los no estructurados, estos datos, eh,
pues son cualquier dato de forma desconocida o cuya estructura se clasifica como un dato no estructurado. A pesar o además de ser de enorme tamaño, los datos no estructurados plantean múltiples desafíos con respecto al procesamiento para derivar valor de ellos. De ahí está el semiestructurados. Los datos semiestructurados pueden contener ambos tipos de datos. Suelen tener un formato que se puede definir, pero el usuario no lo puede comprender fácilmente y requiere el uso de reglas complejas que ayuden a determinar cómo leer cada pieza de la información. Y bueno, ahora pasemos a los usos y funciones de la Big Data. Vemos que el primero de ellos es mejorar la investigación clínica y descubrimiento de medicamentos. Esto a través de el análisis de datos clínicos, descubrimiento de medicamentos, vigilancia de las enfermedades y otro aspecto importante, la farmacovigilancia. Como segunda, tenemos optimización de la gestión de recursos sanitarios, que esto es gestión de inventario y suministros y programación de personal. Como tercer uso está la mejora de la atención al paciente y la experiencia del usuario. Esto con la personalización de la atención médica, lo que va a mejorar el acceso a la información de salud, el monitoreo remoto y cuidado continuo y la predicción y prevención de enfermedades. El cuarto uso es el análisis de datos genómicos, que esta está la detección temprana de enfermedades hereditarias, investigación y desarrollo de medicamentos y consejo genético y toma de decisiones informadas. El quinto es el análisis epidemiológico, con la vigilancia y seguimiento de enfermedades, lo que ayuda en la identificación de factores de riesgo y los determinantes de salud. De ahí tenemos el sexto, que es el diagnóstico automatizado por imágenes, que esto es una gran ayuda para los radiólogos. Ahora pasemos a las aplicaciones. Esta pues mejora la investigación clínica y el descubrimiento de fármacos. Con el análisis de datos clínicos, eh, descubre medicamentos, ocupa la medicina de precisión con la vigilancia de enfermedades y la farmacovigilancia. Después está la optimización de la gestión de recursos sanitarios, que está la gestión de inventarios y suministros, programación de personal, planificación de instalaciones y recursos y el análisis de costos y facturación. La mejora la atención al paciente y la experiencia del usuario. Con esto, personalización de la atención médica, mejor acceso a la información de salud, monitoreo remoto y atención continua, retroalimentación y mejora de la calidad, predicción y prevención de enfermedades. Otra aplicación es el análisis de datos genómicos, que está la medicina de precisión, detección precoz de enfermedades hereditarias, una mejor comprensión de las enfermedades complejas y la investigación y desarrollo de medicamentos. Y bueno, pasemos a eh, las nuevas aplicaciones del Big Data en la salud. Analizar los registros médicos, va también otra aplicación, desarrollar autonomía de los pacientes. Eh, Otro aspecto es prevenir el problema de diabetes y otras enfermedades crónicas, obviamente también. Reducir errores médicos y rastrear enfermedades masivas.
Ok, empecemos con analizar los registros médicos. Durante y después de la pandemia, más del 43% de las IPS, consultorios y clínicas médicas en América Latina han implementado historias clínicas digitales. Por consiguiente, cada segunda persona hoy tiene su historial médico electrónico que incluye sus datos personales, que son datos demográficos, antecedentes patológicos, información sobre alergias y resultados de pruebas de laboratorio. Después tenemos cómo desarrolla autonomía de los pacientes. Actualmente el modelo paternalista en la atención médica está cambiando, por lo que ahora el paciente participa en la toma de decisiones relacionadas con su salud y rastrea el proceso de su tratamiento a través de dispositivos inteligentes u otros métodos de salud digital. Este programa de Big Data puede analizar los datos recibidos e identificar posibles riesgos para la salud. Después está prevenir el problema de diabetes. Las últimas encuestas realizadas aquí en México indican que 13 millones de personas tienen diabetes. La inteligencia artificial podría desarrollar modelos productivos de la salud pública y resolver este problema agudo. Si los especialistas usan la tecnología para analizar los tres factores, que son la genética, el estilo de vida y el conocimiento sobre la enfermedad, podrán crear estadísticas sobre grandes números de las personas que se basarían en esta información y detectar a las personas que están en el grupo de riesgo de diabetes. Reducir errores médicos. Esto es que al analizar cantidades masivas de patrones de prescripción, los expertos pueden detectar los errores en las prescripciones antes de que ocurra. Esto ocurre de igual forma con los rangos de dosis, pruebas y otros procedimientos. Y bueno, con el tiempo esto no solo permitirá a los médicos y cuidadores confiar en la tecnología para tomar decisiones, sino que también ahorrará a los centros o a las instituciones una gran cantidad de dinero, así como también brindará la mejor atención. Y por último, tenemos rastrear enfermedades masivas. Esto al principio del año del 2020, la pandemia del COVID-19 impactó a millones de personas en todo el mundo. El Big Data jugó un papel fundamental en la respuesta dada a esta creciente enfermedad. Con el apoyo de las tecnologías avanzadas de gestión de datos, los expertos de salud pudieron rastrear en tiempo real cómo se estaba propagando el COVID, qué tan rápido muteaba en diferentes condiciones, así como el efecto que estaba teniendo en las diferentes economías mundiales. Y bueno, ahora hablemos de nuestro país. ¿Cómo está la situación actual? Vemos la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, disminución del gasto sanitario, la mejora de la calidad de atención médica, investigación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, la mejora de atención sociosanitaria y los avances farmacológicos, incluso en enfermedades raras. Como primero tenemos la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y disminución del gasto sanitario. El uso de la Big Data en el Sistema Nacional de Salud de México tiene el potencial de mejorar la sostenibilidad y reducir el gasto sanitario. Al analizar grandes volúmenes de datos, se pueden identificar patrones en enfermedades, optimizar la distribución de recursos y prever necesidades futuras. Esto también permite una toma de decisiones más eficiente y basada en evidencia. También vemos la mejora de la calidad de atención médica, ya que el uso de Big Data permite optimizar la gestión hospitalaria y los recursos, para asegurar que los pacientes reciban atención más eficiente y personalizada. La PRONAN están estandarizando prácticas clínicas basadas en evidencia científica. Esto mejora la consistencia y seguridad de los tratamientos.
así como también la mejora de investigación médica, donde el Big Data facilita el análisis de grandes volúmenes de datos clínicos y genómicos, acelerando el descubrimiento de nuevos fármacos y terapias personalizadas. Esto también va a permitir pues identificar patrones en enfermedades y que se desarrollen estrategias de prevención más efectivas. Tenemos el diagnóstico, que es una herramienta de análisis predictivo y aprendizaje automático. Están ayudando a detectar enfermedades en etapas tempranas, como el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Esto mejora la precisión diagnóstica y permite intervenciones más oportunas. De ahí está el tratamiento. La Big Data está transformando el desarrollo de tratamientos personalizados, adaptados a las características genéticas y clínicas de cada paciente. Esto es especialmente relevante en enfermedades como el cáncer y la diabetes, donde los tratamientos pueden ser más efectivos y menos invasivos. También la mejora de la atención sociosanitaria con la gestión de recursos. El análisis de datos va a permitir optimizar la asignación de recursos en hospitales y en los centros de salud, lo que asegurará que las áreas más necesitadas reciban la atención pues, prioritaria. También está la atención personalizada, que gracias al Big Data es posible que se lleguen a analizar historiales médicos y datos demográficos para ofrecer tratamientos adaptados a las necesidades específicas de cada paciente. Y la eficiencia operativa. Y está, pues en la gestión hospitalaria, el Big Data mejora la eficiencia al identificar patrones en el uso de servicios y prever demandas futuras, lo que resulta en una atención más ágil y menos costosa. De ahí están los avances farmacológicos, incluso en enfermedades raras. El diagnóstico temprano. El análisis de los datos genéticos y clínicos permiten identificar enfermedades raras en etapas iniciales, reduciendo el tiempo promedio del diagnóstico, que puede tardar años sin estas herramientas. Por otro lado, tenemos la innovación en terapias. Las tecnologías como la secuenciación de nueva generación, NGS, están ayudando a distribuir mutaciones genéticas y desarrollar terapias avanzadas. Por ejemplo, el uso de algoritmos de aprendizaje profundo ha mejorado la precisión en la detección de enfermedades raras. Bueno, ahora hablando de normas, el Big Data marco legal. Tenemos la norma 024 SSA3 del año 2012. Esta norma oficial mexicana fija los criterios para el intercambio de información entre los sistemas de información de registro electrónico para la salud, el CIRGES, que incluyen el expediente clínico electrónico y la ley 14 de 1986 del 5 de abril, General de Sanidad. Esta establece que el Sistema Nacional de Salud es el conjunto de servicios de salud de la Administración del Estado y de las comunidades autónomas e integra todas las funciones y presentaciones sanitarias que son responsables de los poderes públicos para el debido cumplimiento del derecho a la protección de la salud. Después tenemos la Ley Federal de Transferencia y Acceso a la Información Pública. Tiene por objetivo establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes legislativos, ejecutivo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice como acto de autoridad de la federación, las entidades federativas y los municipios. Tenemos la Ley Orgánica 15 de 1999 del 3 de diciembre, que es Protección de Datos de Carácter Personal, LOPD. Esta ley indica en la obligación
o INDI dicen la obligación de almacenar los datos de salud y los diferentes registros electrónicos en forma descentralizada. Según esta ley, las medidas de seguridad de los ficheros de datos se clasifican en tres niveles acumulativos de seguridad. El primero, el básico de seguridad, el segundo, que es el nivel medio, y el último, el nivel alto de seguridad. Ok, y tenemos la conclusión. La Big Data está revolucionando el ámbito médico al permitir un análisis más preciso y eficiente de grandes volúmenes de datos clínicos, genéticos y epidemiológicos. Gracias a esta tecnología es posible mejorar el diagnóstico, personalizar tratamientos, esto como ya lo habíamos dicho anteriormente, predecir brotes de enfermedades y optimizar la gestión de recursos sanitarios. Sin embargo, su implementación debe ir acompañada con medidas rigurosas para proteger la privacidad de los pacientes y garantizar el uso ético de la información. La Big Data, pues, como ya anteriormente se había dicho, ofrece un enorme potencial para transformar la medicina en una disciplina más preventiva, precisa y personalizada. Y bueno, tenemos algunas preguntas para nuestra retroalimentación. ¿Qué es lo que sabemos de este tema? Para empezar, primera pregunta, ¿quién utilizó por primera vez el término de Big Data? Tu respuesta es, la utilizó pues Eric Larson en el año de 1989 y la utilizó en un artículo de marketing. Otra pregunta, eh, como sabemos, la Big Data se caracteriza de 10 Vs. Entonces, ¿a qué se refiere la volatilidad? Esta se va a referir al tiempo en el que se debe de conservar los datos. Tercera pregunta, ¿cuál es el desafío para la implementación de Big Data en México? Como sabemos, en nuestra situación de nuestro país, pues vemos que un desafío es la falta de infraestructura tecnológica adecuada. Otra pregunta y última sería, ¿cuál es el objetivo principal de la Ley Orgánica de Protección de Datos? Como vimos, lo respalda a la Big Data y es que protege la privacidad de los derechos de las personas en relación a sus datos personales. Bueno, estas son algunas preguntas eh, que quisimos agregar para retroalimentar el tema y daríamos por concluida nuestro video. Serían todo por nuestra parte. Mi nombre es Salgado Hernández Areli Elizabeth. Y el mío, Jocelyn Andrea Hernández Ramírez. Bueno, espero que les haya gustado el tema. Dale. Ok, bye.